Jesús López Berzosa nace en Villanueva del Arzobispo, un pueblo de Jaén rodeado de olivas. Cursa el doble grado en Traducción e Interpretación y Estudios Ingleses en Córdoba y el máster en Pluralismo Religioso en la misma universidad. En Tenerife completa el máster en Formación de Profesorado mientras se dedica a otra de sus grandes vocaciones, escribir. Desde pequeño soñaba con poder contar algún día historias inspiradas en todo lo que le fascinaba, la historia, la mitología, las leyendas y las tradiciones heredadas. Por ello, decidió dedicar su primera novela a la figura de la diosa Hécate. El libro que presentamos hoy, de hecho, se titula El sacrificio de Hécate y Jesús es nuestro invitado especial en este nuevo episodio de Conoscere TV, propio para presentarnos su libro. Hola Jesús, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas, Ginebra. Muchísimas gracias por la oportunidad de tener esta entrevista y nada, para cualquier preguntita estoy aquí. Bueno, yo empezaría presentando un poco la trama de este libro. ¿De qué va El sacrificio de Hécate, por favor? Vale, pues la trama de la novela se ambienta en la antigua Grecia y básicamente tenemos a una protagonista que por las circunstancias que la rodean y las decisiones que toma se ve en un callejón sin salida y como nos adelanta un poco el título no le queda más remedio que acudir a Hécate, que es una diosa bastante desconocida de la mitología pero muy interesante y a partir de ahí pues discurre toda la trama. ¿Y cuándo nació por primera vez la idea de redactar este libro? ¿Cuál fue tu inspiración? Vale, pues mi inspiración, o sea, a la hora de ponerme a escribir fue porque un amigo mío que me preguntó que si podía echarle un vistazo a algo que él estaba escribiendo, con lo cual me nació el gusanillo de ponerme yo a escribir algo y que era ya algo que quería desde pequeñito, pero bueno, él simplemente me dio ese impulso sin él saberlo. Y luego la propia trama, o sea, digamos el contenido de la novela, surge porque me pilló en un momento en el que yo estaba pues muy obsesionado, me gustaba muchísimo el tema mitología y ya había venido yo de haber estudiado pues asignaturas como historia del arte, latín, griego, que me habían dado ya que me habían provocado cierto interés ya hay afinidad por la mitología y por la historia, con lo cual intenté ahí un poco entre mis intereses, tanto pasados como en ese momento actuales, pues vertebrar la novela. Qué alegría ver que también a los jóvenes les interesa todavía la mitología y el mundo de las leyendas en general. Vamos a ver, ¿cuáles son las temáticas principales que la trama, más allá de la parte entretenida, ofrece a su lector? Vale, pues mira, aparte de, bueno, digamos, este marco que hemos mencionado, entretenimiento bueno, pues conozco cosas de la mitología griega o del propio contexto histórico de la antigua Grecia, pues también diríamos que trata temas universales que se ven en cualquier obra que podemos analizar en cualquier momento, como por ejemplo temas tan básicos como la familia, el amor o la traición. Y creo que son tres temas que te lo van a tocar desde el teatro, desde la poesía o desde una novela en cualquier momento de la historia y que son como también pilares fuertes del sacrificio de Hécate. Y si tuviéramos que evidenciar un mensaje que el libro quiere transmitir a su lector, ¿cuál sería? Pues un mensaje que tiene, y eso sí es cierto, es el hecho de que vemos que no existe ningún personaje bueno ni malo, sino que son todos personajes grises. De hecho, intenté hacerlo también con la propia protagonista, que es un personaje a la que le va ocurriendo de todo, pero aún así ella, por tal de sobrevivir, tampoco va a actuar siempre bien, sino que va a tener que tomar decisiones que sí conllevan a hacer algún mal, no solo para ella, sino también para personas a su alrededor. Entonces, digamos que todos los personajes son grises y al final, incluso los que son malvados, podemos ver que las circunstancias que les rodean son las que lo han hecho así, con lo cual no tenemos como una casilla en los que meterlos a todos, sino simplemente, pues bueno, analizamos las circunstancias que los rodean y podemos entender por qué han llegado a tomar esas decisiones. Muy bien. Ahora, hemos dicho también que es tu primer libro publicado, ¿no? Entonces, me interesaría mucho saber cuáles han sido los desafíos de escritor que has encontrado a lo largo de la redacción del texto. Vale, bueno, primero encontrar tiempo, o sea, eso para mí fue lo más difícil porque al final es algo a lo que le tienes que dedicar tanto tiempo, tanto a la hora de documentarte, a la hora de escribir, a la hora de revisar. Entonces, para mí encontrar tiempo era el principal escollo. Luego vino el miedo, o sea, el miedo de necesito que alguien lea esto, que alguien lo critique, que lo valore.
te da miedo como a salir y mostrar lo que has escrito no solo a las personas a tu alrededor, sino a personas desconocidas que obviamente pues no van a tener ese grado de compromiso como para suavizarte a lo mejor una crítica. Y, y yo diría esos dos factores, fíjate, tiempo y miedo, pero bueno, se pudieron superar y aquí estamos, por suerte. Bueno, el miedo es completamente normal, pero creo que ahora que tienes el libro fuera y ya has recibido unos comentarios y hasta te has dado cuenta de que el miedo era innecesario, ¿no? ¿Qué te han dicho tus lectores hasta ahora? Pues mira, de momento he tenido muchísima suerte, pero mucha suerte porque los lectores que lo han tenido, tanto pues Bookstagrammer como personas de mi entorno, como personas que simplemente he conocido en ferias o en firmas, me han dado muy buen feedback, me han dado críticas positivas. También obviamente ha habido cosas que me han podido comentar que yo siempre agradezco que me den feedback negativo en cierto modo para yo aprender y seguir mejorando. Entonces, a eso siempre lo he agradecido, pero por lo general, o sea, el gran porcentaje de críticas que he recibido han sido positivas y a mí me ha seguido motivando sobre todo a la hora de continuar escribiendo y pensando en nuevas cositas. Jesús, muchísimas gracias, mucho éxito con tu libro y bueno, nosotros como lectores quedamos a la espera de leer más de ti. Muchísimas gracias a ti, Ginebra, y a la editorial. La Atena clásica de Pericles, un conflicto bélico y una poderosa diosa del inframundo son los ingredientes principales de esta novela que gira en torno a la figura de una mujer. Esa mujer es Irene, una joven de 20 años que debe desenvolverse sola en una sociedad que la relega a la única función de procrear y permanecer tras las paredes de su gineceo, en una sociedad que la desprecia por ser la hija de unos traidores que intentaban vender la recién iniciada guerra del Peloponeso al enemigo. Lo que no sabe es que se convertirá en la protagonista de su propia tragedia griega. El sacrificio de Hécate de Jesús López Berzosa se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.